el Che Guevara era partícipe, partidario de un comunismo antiimperialista tercermundista. Y dentro de esa idea, pensemos que para los comunistas de Indonesia, tener un líder nacionalista que es un gran representante del bloque de países no alineados del antiimperialismo era para tener en cuenta y apoyar. Así que tenemos un partido comunista con 3 millones de afiliados y es la era de Lyndon B. Johnson. Esta mirada de Lyndon B. Johnson dice tanto de lo que va a pasar. Es terrible. Lo cierto es que Estados Unidos en esta época sostenía la teoría del dominó. Si un país del bloque de los países del sudeste asiático cae bajo el comunismo, todos van a caer dentro del comunismo. Si la expansión del comunismo en Indonesia prosigue, es una amenaza para toda la región. ¿Qué hacer? Bueno, estamos en la época de la guerra de Vietnam. Estados Unidos ya está desplegando a sus fuerzas armadas en la década del 60, primero asesores militares, después fuerza aérea y después fuerzas terrestres para enfrentar a las guerrillas del Frente de Liberación de Vietnam en toda la región. También está teniendo presencia militar en Laos, en Camboya. Lo único que le falta es que un país más grande como Indonesia caiga bajo el comunismo. Estados Unidos no puede emprender una intervención militar a gran escala en un país como Indonesia. No es Vietnam. El costo sería elevadísimo. Por eso hay que actuar de manera preventiva. Hay que azuzar la amenaza comunista, aunque esta no sea real. Acá tenemos el debate, ¿no? ¿Los comunistas podrían haber tomado el poder? Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Sí podemos asegurar esto. El Partido Comunista era esto. El tercer partido comunista más grande del mundo. Era un partido que tenía más del 15% de los votos a escala nacional. En un país enorme. Era el cuarto partido más votado. O sea, no es que era el segundo. El primero era el de Sukarno, el Partido Nacional. Pero tiene mucho peso. La CIA va a economizar recursos. Una vez más. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en vez de tratar de emprender una invasión, una guerra, hay que buscar torcer a los militares del régimen hacia una posición anticomunista que permita alinearlos en favor de Estados Unidos. Es así que la CIA infiltra al ejército y hace una campaña de propaganda anticomunista para favorecer el disenso entre las Fuerzas Armadas. También el Servicio de Inteligencia del Reino Unido. Hay comunicados del Servicio de Inteligencia del Reino Unido que son comunicados internos que pasaban al ejército de Indonesia para favorecer la matanza, en donde dicen hay que extirpar el cáncer comunista. Así. Ese proceso permite construir la figura de Suharto como un paladín del anticomunismo. Suharto, militar general del ejército de reserva de Indonesia, que está en la retaguardia, que no está desplegado en el frente contra los posibles conflictos armados fronterizos con los holandeses y con los malayos, es una pieza clave para lo que está por ocurrir. Necesitan un general que esté en la retaguardia. Suharto empieza a preparar sus fuerzas para aniquilar al enemigo comunista. Lo que necesita es una oportunidad. Tiene que haber una coyuntura que favorezca una intervención militar a gran escala para aniquilar el comunismo. Es importante recordar que este era un militar del régimen, detalle que no es menor. No estamos hablando de un tipo que no tenía importancia, sino que era parte del gabinete de Sukarno. O sea,
A ese es al que buscan. Un tipo que tenga apoyo, un tipo que sea conocido, que tenga peso propio. Además de tener peso propio, que sea cercano a los lugares de poder. La ocasión se presenta en septiembre de 1965. Este episodio al día de hoy despierta controversias porque no está esclarecido. De nuevo, había que detener la avanzada comunista. La fuerza que estaba tomando el Partido Comunista llevaba a que haya militares procomunistas. Acá me dicen, como un Perón formando la AAA. No, hay un detalle, no es como Perón formando la AAA, porque Sukarno no participa de lo que está por ocurrir. Por las dudas, es importante establecer esto. Sukarno no participó de lo que va a ser la matanza de comunistas. Al contrario, la matanza de comunistas fue también para sacarle poder a Sukarno. Ya spoileé. Si los militares tienen sus enfrentamientos internos, hay que ir contra los militares que tengan simpatías comunistas. Al día de hoy algunos plantean que esto fue un atentado de falsa bandera, otros que no, fue un golpe de Estado orquestado por los comunistas o que no hay ninguna relación entre los comunistas y el golpe. Lo cierto es que en septiembre de 1965 un grupo de militares del ejército de Indonesia intentan un golpe de Estado. Ese golpe de Estado posiblemente haya sido contra los militares golpistas de derecha, por así decir. Porque no hubo declaraciones contra Sukarno. Y lo que se hizo fue asesinar a 6 generales indonesios de la derecha militar, por así decir. Algunos plantean que pudo haber sido un atentado de falsa bandera, pero lo cierto es que la campaña propagandística emprendida por Estados Unidos, por su servicio de inteligencia, por los servicios de inteligencia del Reino Unido, y el proceso de construir el fervor anticomunista dentro de las Fuerzas Armadas, llevaron a que el intento del golpe de Estado se lo imputen al Partido Comunista de Indonesia. Ahí Suharto ve su oportunidad. Acá en esta foto está Suharto en el funeral de los 6 generales asesinados. Con este justificativo, Suharto, por su propia cuenta, contra la voluntad de Sukarno, o sea, tomando el poder en sus propias manos de facto, moviliza al ejército para emprender la matanza de comunistas. El objetivo es exterminar a los comunistas de Indonesia. Y de nuevo hay montones de documentos del Reino Unido, de Estados Unidos, en donde se ve lo que es el llamamiento a esta limpieza. El ejército se moviliza a gran escala en los principales centros urbanos, en Yakarta y en las distintas capitales provinciales, para exterminar a todos los representantes del Partido Comunista de Indonesia, todos sus militantes, simpatizantes, líderes sindicales, militares acusados de ser comunistas, periodistas, posibles opositores. El ejército lleva adelante detenciones a gran escala, se lleva a decenas de miles de comunistas en solo un par de días. De nuevo, los números que estamos hablando van a ser cientos de miles. Y son detenidos, llevados a prisiones, a campos de concentración en todo el país, primero en los centros urbanos. Se llevan adelante ejecuciones sumarias, torturas, detenciones. Pero el punto es que además de las detenciones que se llevan en este primer momento, también son movilizados los paramilitares y los gángsters. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para poder emprender una masacre a gran escala, se necesita más gente que incluso la que puede movilizar el ejército, y se necesitan irregulares, gente que esté entre la población civil. Es así que se va a utilizar a aquellas bandas criminales que controlaban barrios,
que controlaban zonas, que cobraban extorsiones, chantajes, que realizaban aprietes, y que estaban enfrentados a los comunistas, porque los comunistas, obviamente, estaban en contra de estas prácticas. El ejército, además de llevar adelante detenciones a gran escala, lo que hace es movilizar grupos paramilitares y bandas criminales armadas a las que les pasan armas, información, equipo, les dan zonas liberadas para que lleven adelante las masacres. Para hacer una idea, hasta se liberaban criminales, asesinos, violadores, con la contraprestación de que tomaran armas y se dedicaran a la matanza de comunistas. Así se organizan a gran escala, con armas rudimentarias o con armas del ejército, bandas que recorren el país masacrando comunistas, llevando adelante torturas, violaciones, mutilaciones, con los métodos más cruentos que se puedan imaginar. Sin ir más lejos, hay un paramilitar que en una entrevista dice: nosotros los atravesábamos por el ano hasta matarlos. Así. Utilizando esas cañas de bambú, les atravesaban el ano para asesinarlos, que se desangren con un dolor inconcebible. Así se desata un verdadero baño de sangre. De hecho, estamos hablando de un baño de sangre de tal escala que en un documento interno de la CIA, los propios miembros de la CIA dicen... ¿Dónde está? No, no es acá. Perdón. Bueno, no lo encontré yo ahora. Hay un documento de la CIA en el que dicen básicamente que los los miembros de la CIA que estaban organizando, entregando las listas, dijeron que se trató de una de las masacres y crímenes más atroces de la historia, que la brutalidad que desplegaban superaban todo lo imaginable. O sea, los propios agentes, servicios de la CIA, Sukarno perdió el poder, perdió la autoridad, de facto Suharto estaba gobernando militarmente el país. Ahora llegamos a eso. Así, cientos de miles de personas son masacradas en toda Indonesia. Los paramilitares controlaban los barrios enteros, entonces cualquiera que pudiera ser acusado de comunista era exterminado. Y por ejemplo, se realizaban extorsiones a minorías étnicas, como los chinos, a los que le decían: vos sos comunista y no sé si sos comunista. Si no me pagás, voy a decir que sos comunista. No me podés pagar, te extermino. Se cometieron todo tipo de arbitrariedades. Se llevan adelante violaciones colectivas a mujeres y a niñas, también a niños. Las matanzas primero ocurren en el ámbito urbano y después todas estas bandas criminales, grupos paramilitares y patrullas del ejército se convierten en escuadrones de la muerte que, además de las matanzas que habían desplegado a lo largo de los centros urbanos, empiezan a aproximarse a las comunidades rurales. De nuevo, si ustedes observan y prestan atención, hablamos de métodos escabrosos, realmente, practicados con absoluta impunidad e incluso con disfrute, diversión. Hay declaraciones de algunos paramilitares, aseguran haber matado personalmente a 100, 200, 300. Hay uno que asegura que asesinó a 1000 personas. Bandas criminales, escuadrones de la muerte, recorrían
las zonas rurales, masacrando a comunidades campesinas enteras solo bajo la sospecha de ser comunistas. Así se produce un quiebre cultural, intelectual en Indonesia, a medida que cualquier posible opositor, cualquier atisbo de crítica al sistema, se paga con el exterminio. Todo esto con mutilaciones y formas de ejecución, de nuevo, de los más crueles y terribles que se puedan imaginar. Esa masacre, que lleva además también un genocidio cultural, o sea, la clase de los intelectuales, los estudiantes, los profesores son asesinados a gran escala. Cualquier persona que pudiera ser considerada intelectual tenía que ser comunista, cualquier sindicalista. Todo esto permite que se construya un nuevo orden de poder en el que se extermina un partido político entero. Es un partido político que era el primer partido comunista del sudeste asiático, que era el tercer partido comunista más importante del mundo, es exterminado. De nuevo, ya sé que parece redundante, pero piensen lo que implica exterminar a un movimiento político por completo. Por así decir, imagínense que un día se exterminara, por dar un ejemplo, iba a decir el peronismo, pero el peronismo tiene más gente. Hacia la Unión Cívica Radical, y acá va a haber chistes de que son viejos. Pero que un día extermina toda la Unión Cívica Radical en el país. Así. No había precedentes en la historia de Indonesia de una práctica así. Lo único similar había sido la brutal represión llevada adelante por los holandeses durante la Guerra de Independencia. Los comunistas resistieron, organizaron guerrillas, grupos armados, pero fueron aplastados por la brutalidad y porque no nos olvidemos que contaban con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que tenían listas negras y toda la información posible, el entrenamiento, las armas. El tercer partido comunista más grande del mundo desapareció. Fue exterminado, desarticulado. Se eliminó un partido político de 3 millones de personas mediante el exterminio sistemático, las torturas, las prisiones, las mutilaciones, violaciones, la eliminación de todos sus símbolos, de todos sus locales. Todo lo que fuera comunista fue exterminado, fue eliminado. Acá, una recomendación que es terrible, pero necesaria. Todos los que puedan y quieran ver esto, busquen en YouTube The Act of Killing, que es un documental de Joshua Oppenheimer, que es el relato de las masacres, del genocidio por los propios responsables. Es decir, los paramilitares, los gángsters que llevaron adelante la matanza, explican ellos mismos lo que hacían, riéndose y tomándoselo como un trabajo, una diversión. Y muestra a su vez el poder que tienen estos grupos hasta el día de hoy. O sea, es decir, aquellos que fueron partícipes, responsables de un genocidio, siguen siendo poderosos, disfrutando de impunidad y riquezas construidas a partir de ese exterminio que les permitió convertirse en lo que son. En esta secuencia, este gángster explica que al principio los masacraban a golpes y era un enchastre porque había demasiada sangre. Había mucho que limpiar. Y que era más cómodo utilizar ese aparato. Usan un alambre que lo enroscan con una madera y van apretando una y otra vez
hasta apretar el cuello y ahorcar hasta matar. Primero hasta para torturar y después hasta matar. Así que se los recomiendo que lo vean. Véanlo. Sukarno se convirtió básicamente en un gobernante militar de facto. O sea, controlaba militarmente el país en 1966. Prácticamente ejercía el gobierno aunque Sukarno siguiera siendo el presidente. Y en 1967 directamente lo arresta y lo obliga a renunciar. Es decir, el general de reserva anticomunista se convierte en el presidente de facto de Indonesia. Sukarno muere en 1970. De todas formas se le rinde homenaje. Muere bajo arresto, ¿no? Se le rinde homenaje porque es el héroe de la independencia. Pero a pesar de eso, Suharto construye un nuevo esquema de poder en el que se tira para atrás todo el proyecto de Sukarno. Para hacer una idea, uno de los proyectos que tenía Sukarno antes de ser derrocado era nacionalizar el petróleo. O sea, Sukarno quería nacionalizar el petróleo en un país que el petróleo es una de las principales exportaciones. De hecho, es el 70% de sus exportaciones. Frente a ese proyecto de nacionalizar el petróleo, Sukarno hace todo lo contrario. Sukarno emprende un proceso de liberación económica a gran escala por el que montones de empresas estadounidenses se instalan en Indonesia y llevan adelante la modernización económica del país. O sea, Suharto toma el genocidio del Partido Comunista de Indonesia como el hito fundacional para construir una nueva sociedad, un nuevo proyecto de país en el que no existe el Partido Comunista de Indonesia, pero tampoco existe la tercera posición, tampoco existe el bloque de países no alineados, sino que todo lo que se va a construir de ahora en adelante tiene un presupuesto. Haber exterminado a uno de los movimientos comunistas más fuertes del mundo. O sea, se extermina a uno de los movimientos comunistas más fuertes del mundo para construir todo un esquema de poder, de gobierno, de sociedad, que no tiene ningún tipo de relación con el proyecto político anterior o con algo que se le parezca. El otro punto central es el siguiente. Suharto gobierna 31 años seguidos el país. Desde 1967 hasta 1998. 31 años de dictadura ininterrumpidos. La misma figura en el poder. O sea, el responsable de un genocidio. No, ¿qué podían hacer los chinos y los soviéticos? Nada. No podían hacer nada. El responsable de un genocidio construye un nuevo sistema de poder en el que, por ejemplo, se plantea a Indonesia como un bastión contra el comunismo en toda la región. De la tercera posición a ser parte de la Segunda Guerra Fría. Para los que no están al tanto, en esta foto, Suharto, Gerald Ford, Kissinger. Momento bajada de línea. Forro, hijo de remil puta. Todavía estás vivo. Suharto gobierna y conforma un esquema de lo que se conoció como un capitalismo gangsteril. El gobierno de Suharto, en
toda su extensión recibió subsidios de Estados Unidos. Créditos, planes de modernización. Para hacer una idea, estableció una dictadura mega corrupta. No es una forma de decir. Mega corrupta. Regiones enteras del país quedaron bajo el dominio de estas bandas criminales y paramilitares que habían llevado adelante la práctica del exterminio. Estas bandas criminales se apropiaron tierras. Aquellos que no querían pagar un arriendo, que no querían alquilarla, eran apretados y torturados para entregar sus tierras. Ocurre algo similar a lo que es el paramilitarismo en Colombia, a falta de un mejor término. De repente, todos estos grupos armados toman, acá me dice Jorge, ¿por qué la putea a Kissinger? Porque Kissinger fue el responsable de este tipo de prácticas en todo el mundo. O sea, por las dudas, Jorge, no sé si estás al tanto, Kissinger es responsable, por ejemplo, del orquestamiento del Plan Cóndor en América Latina. Capaz no, por las dudas. O sea, yo, en lo personal, por el hecho de que se haya llevado adelante el exterminio de población en mi país hace menos de 50 años y que haya sido planificado por el hombre, diría que es un motivo para insultarlo. A eso sumémosle otros países. Por ejemplo, el golpe de Pinochet en Chile. El tipo de capitalismo gangsteril fue un capitalismo en el cual, al haber sido aniquilado el sindicalismo, no había ningún frente obrero que se pueda oponer a los empresarios, ni a todo lo que era la práctica de apropiación de tierras. No hay más ligas agrarias ni campesinos. Se exterminó. Además se construyó un nuevo relato sobre la historia de Indonesia en el que el comunismo era responsable de crímenes atroces en la historia del país. Y los paramilitares y los gángsteres, junto al ejército que habían participado del exterminio comunistas, eran héroes. Las empresas estadounidenses se apropiaron del petróleo de Indonesia a un nivel inconmensurable. Pero además al cultivo de tierras, a la agricultura comercial, a la agroindustria comercial, la explotación del caucho. Estas bandas armadas establecieron un régimen militarizado, represivo durante décadas. A tal punto llega la corrupción que, para hacer una idea, hay muchos analistas que consideran que Suharto fue el líder más corrupto de la historia. Suharto se murió con una fortuna que tenía alrededor de 30.000 millones de dólares. O sea, 30.000 millones de dólares. Un general que emprendió un genocidio, gobernó durante 30 años y se enriqueció a niveles que lo convierten en uno de los gobernantes o el gobernante más corrupto de la historia. Todo esto con el supuesto necesario de haber exterminado a alrededor de 2 millones de personas. Hoy en día es muy difícil cuantificar el genocidio en Indonesia por varios factores. No hubo ninguna condena institucional, no hubo juicios, no hubo procesos, no hubo reparaciones, no ocurrió nada de estas características por el genocidio en Indonesia. Hoy en día hay grupos paramilitares anticomunistas que siguen regenteando las calles de Indonesia, que siguen dominando regiones del país, que son herederas, que literalmente muchas son los hijos, o algunos son, los más grandes son jóvenes paramilitares de la época de los exterminios durante la purga de Suharto. Estos grupos paramilitares son un elemento central
en la política de Indonesia hasta el día de hoy y tienen poder y recursos que construyeron hasta ese momento. Para que se note lo que es el triunfo simbólico del anticomunismo, fíjense que estas bandas paramilitares están desplegadas frente a un museo de la historia del Partido Comunista. Si quieren un atisbo de esperanza, de reparación, por primera vez en la historia del país, un presidente de Indonesia en los últimos meses, que es el actual presidente Joko Widodo, que algunos lo consideran de centro, otros de centro izquierda, después de una larga trayectoria de gobiernos de derecha anticomunistas, está proponiendo realizar una revisión de los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Suharto y del genocidio que se cometió contra los comunistas en Indonesia. Por primera vez en la historia del país, puede que se abra la posibilidad de una revisión de ese pasado. Lo cierto es que la matanza anticomunista en Indonesia es una de las matanzas más terribles del siglo XX y tiene la particularidad de que por su sesgo ideológico de ser haber sido un genocidio anticomunista, ha sido apartado del discurso público y del imaginario social. Hablar de este tema es una tarea por lo menos necesaria para entender cómo se ha conformado geopolíticamente el espacio del sudeste asiático y de un país que hoy en día es parte del G20. Bueno, muchísimas gracias por por haber visto este video de más de 2 horas. ¿En cuánto estamos? Estamos en... No encuentro... ¿Dónde está? ¿Por qué no encuentro? Estamos en... no estamos en... Sí, 2 horas. 2 horas y 10. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Quién se enteró de esto? ¿Camboya o esto qué fue peor? Fue peor Camboya. O sea, no vamos